Tenemos a Luis Villatoro. Buenas noches. Luis, déjame presentarte. Luis Villatoro es presidente de la ANERPB y es una asociación a nivel nacional de empresas, aglutina empresas que se dedican al rastreo y a la protección vehicular. Es decir, yo siempre lo he visto así en la ANERPB. Ahí están las empresas que hacen el gran Big Brother de este país. Es el gran ojo en las carreteras y en los mares, porque también tengo entendido que en barcos y en todos lados hay este tipo de dispositivos satelitales. También es vicepresidente de Seguridad al Comercio de la Canaco de la Ciudad de México. Es vicepresidente de Seguridad de Cadena Logística de la ANIER y también es director de Inteligencia y Seguridad LATAM de la empresa Overhaul. Maestro, pues que nos platique los resultados de este reporte que presentaron esta semana y que ha regido la conversación toda la semana, ha estado en todos los medios de comunicación importante, en los especializados. Aquí hemos desmenuzado la estadística que ustedes presentaron, pero sobre todo los datos, el análisis que ustedes hacen. Nos gustaría que nos platicara detalladamente pues cuáles son los principales resultados de este análisis que hicieron y presentaron, maestro. Buenas noches. Pues muchas gracias por la oportunidad a ti y a tu estimado público. Comentarles que el reporte que hacemos anualizado por parte de Overhaul pues incluye datos importantes de la industria y lo que buscamos es, por supuesto, contribuir a los temas de seguridad identificando desde una metodología de análisis de patrones espaciales, temporales, por tipo de robo de producto e incluso también por el modo de operación, para poder identificar cuáles son los cambios que se están presentando en esta actividad delictiva en el país. Y por consecuencia, pues tenemos varios aspectos que destacar en estas incidencias que se presentaron a lo largo de 2025. Pues hay dos características sumamente importantes que tienen que ver con el análisis espacial. Y en este punto específicamente me gustaría comentarles que hay un desplazamiento importante de 2024 a 2025 como un dato analizado, donde la incidencia de los delitos transita de 60 al 51% en la región centro, pero se incrementa a 31% en la región bajío. ¿Por qué su importancia? Porque prácticamente esta región, cada uno de 3 delitos se están presentando en este punto. Es sumamente interesante identificar que adicionalmente pues hay ciertos estados dentro de esta región que pueden ser señalados como aquellos que están teniendo el mayor incremento, entre ellos por supuesto Guanajuato, San Luis Potosí como vecino cercano también a esa zona, y Michoacán también, que presenta una actividad delictiva importante. Comentarles que desde el punto de vista del patrón temporal también hay cambios importantes en cuanto a los movimientos o las tendencias que están presentándose, derivado por supuesto del movimiento de las mercancías, las oportunidades que los grupos delictivos encuentran en ese movimiento de mercancías, en las vías de comunicación, y por tanto también tenemos variaciones determinantes, sobre todo en los horarios de la madrugada a las 6 de la mañana, donde se está concentrando un incremento del 3%, y ahí tenemos un 20% de los casos determinantes para identificar cómo se está presentando la incidencia. También los horarios tienen variaciones, por supuesto. Los días, como decíamos, también tienen una serie de cambios, pero estamos hablando de que básicamente son los días laborables donde se está concentrando esta actividad delictiva. Otros 2 patrones tienen que ver con el tipo de producto, y aquí es destacable mencionar que tradicionalmente una tercera parte de la incidencia delictiva se concentra en el robo de mercancías relacionadas con alimentos y bebidas. En este año 2025 no fue la excepción, se quedó en un 31%, pero lo más importante es destacar el crecimiento de 2 sectores que son sumamente importantes en las cadenas logísticas y por supuesto en las cadenas de valor. ¿Cuáles son esas? Bueno, pues la primera de ellas tiene que ver con las autopartes, y en este sentido sufre un incremento importante el robo de autopartes, que está relacionada también no solamente con aquellos aditamentos que contiene el vehículo, sino también el robo de vehículos por sí mismos, ¿no?
y del producto como tal. Aumenta 3%. Y en el sector específico son las llantas, las refacciones, pero también las camionetas pick-ups y SUVs, los principales objetivos de los grupos de delincuencia organizada. Por otra parte, hay también significativamente incrementa la parte del sector de electrónicos, un alza del 2%, particularmente en aquellos productos que están relacionados con televisores, teléfonos celulares y consolas de videojuego. Finalmente, el cuarto aspecto, que es también determinante, tiene que ver con el modo de operación. Dentro de este contexto, bueno, pues los mismos datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos hablan que de cada noticia criminal, es decir, cada carpeta de investigación que se integra, de la suma del total, 81% de estos incidentes está relacionado con alguna forma de violencia, es decir, hay una materialización de la conducta sobre aquellos que mueven las mercancías o de aquellos también dentro del sector de la seguridad privada que cuidan estas mercancías, que en consecuencia es importante destacar que este factor ha hecho que, por supuesto, también haya una repercusión en las operaciones logísticas a nivel nacional. Finalmente, les decía que el cuarto es el tipo de modo de operación, la cuarta categoría, y cuando observamos esta categoría también tenemos que mencionar que tradicionalmente el 75% de los incidentes de robo de carga, al menos en 2024, estaban relacionados con unidades que se encontraban en tránsito, lo cual obviamente aceleraba el fenómeno violento sobre las unidades para poder detenerlas, ¿no? Generalmente este modo de operación se narraba de la siguiente manera: las unidades iban en tránsito, 4 o 5 unidades te rodeaban, te empataban, en algunos casos efectúan disparos y posteriormente privan de la libertad al operador una vez que tienen controlada la unidad. Un poco más adelante desenganchan estas unidades o descargan la mercancía para posteriormente abandonar las cajas sobre las mismas vías de comunicación, sobre las carreteras principales. Adicionalmente, el operador es privado de su libertad y posterior a 4 o 5 horas pues vuelve otra vez a poder notificar de la noticia criminal. Ahora, la principal variación es que las unidades estacionadas están incrementando, lo cual es sumamente significativo. 1 de cada 3 incidentes de robo de carga hoy en día están relacionados con unidades estacionadas. Es significativo porque esto pasó del 21% al 33%. Un incremento porcentual del 11% con relación a este particular modo de operación. Esto significa que la detención en estaciones de servicio, quizás cercano a las casetas de cobro, en estas vías de comunicación o incluso en sitios de alto riesgo como pueden ser las guachicoleras o las cochimbas, implica que desafortunadamente se esté presentando 1 de cada 3 incidentes. Cuando los operadores descienden en estos lugares, bajan a la estación de servicio, toman un descanso y los grupos delictivos aprovechan para poder apoderarse de la unidad una vez que se encuentra detenida. Esta transición que estamos viendo aquí pues probablemente tienda a generar con el paso del tiempo una diferencia sustancial, porque de acuerdo con la proyección que estamos teniendo, pues ha tenido crecimientos exponenciales. De pasar del 21 al 33% significa pues básicamente la mitad del incremento, un 50% con relación a los incidentes que se presentaban en 2024. Por consecuencia, hay que poner mucha atención en este aspecto del robo de carga por locación. Hay que poner mucha atención por cuanto a los objetivos de los productos calientes que están siendo atacados por el mercado, por la delincuencia organizada, lo cual significa que hay un mercado, por supuesto, de comercialización y distribución a través de lugares ilícitos, mercados ilícitos y, por supuesto, también a través de canales de distribución informales, ¿no? Por consecuencia, también hay que poner especial atención y, por supuesto, también hay que poner atención en el desplazamiento que se está generando de los delitos de la región centro hacia la región bajío, que hoy también representan casi una tercera parte de los incidentes que se están presentando a nivel nacional. En resumen, ingeniero, lo que pasó en el 2025 sí cambió en mucho el mapa de calor respecto al 2024. Veo que esta mancha voraz roja
se abrió más y hay como que puntos focalizados. Fuera de esta mancha roja existen más estos puntos, viendo las gráficas que yo las estoy viendo aquí en mi computadora. Sí. Dime una cosa, de todas estas variables que son terribles, el aumento, las regiones, los puntos focalizados, la manera de que de cómo está siendo todavía más violento, de todas estas variables, ¿cuál es el que a ti como especialista en seguridad te preocupa más? Mira, cuando conjuntas las cuatro categorías, necesariamente identificas un concepto superior. No puedes tratar, obviamente, tienes que partir de que el fenómeno delictivo, particularmente en este caso de los delitos de carácter patrimonial, como puede ser el robo de carga, es una conducta social. Es una anómala, por supuesto, ¿no?, que lesiona a la sociedad, pero que adicionalmente te refleja desde el punto de vista de cada una de estas cuatro categorías un principio básico dentro de la criminología, que es la victimización repetida. Es decir, tenemos condiciones de repetición espacial en ciertos lugares, particularmente, decíamos, en la región Bajío, condiciones de repetición temporal y espacial que se ubican en ciertos horarios y en ciertos días de la semana, lo cual te habla de una actividad profesional de estos grupos delictivos, y adicionalmente tiene ciertos focos establecidos sobre productos calientes que pueden estar relacionados con el sector de alimentos y bebidas, que es un 31%, pero también con estos dos que están creciendo, como decíamos, el sector de los electrónicos y también el del aspecto de las autopartes y el sector automotriz. Entonces hay que poner foco en esto, porque desafortunadamente el daño que se puede estar generando a través de estos modos de operación que también están cambiando, pues nos hablan de desplazamientos de estos grupos delictivos. ¿Por qué está sucediendo? Pues tiene que ver muchas variables. Hay esfuerzos regionales y locales, por cierto, de las autoridades federales, donde por supuesto están accionando probablemente mejor que en otras entidades, y esto genera, por supuesto, que las otras entidades donde la coordinación no es tan exacta, pues esto trae, por ejemplo, que se generen estos incrementos o estos picos que estamos observando. Como toda conducta social, tiende a replegarse o a desplazarse con base en el tiempo, con base en las estrategias de intervención que se generen por parte de las autoridades, sean autoridades federales, estatales o municipales, y por consecuencia podamos estar observando pues movimientos constantes, quizás a lo largo de periodos trimestrales, probablemente periodos semestrales, que nos van a ir indicando la conducta de los grupos delictivos. Una pregunta nada más, maestro. La industria de la seguridad privada tuvo un crecimiento tremendo en los últimos años, debido también al crecimiento sin control del fenómeno delictivo y de las organizaciones del crimen organizado en nuestro país. Ustedes como asociación, el sector de la seguridad privada, ¿se han marcado un horizonte o pensamos que el fenómeno delictivo y todas estas conductas llegaron para quedarse? En los próximos años, ¿qué vislumbran ustedes? ¿Cuál es la perspectiva de ustedes? Bueno, desde el punto de vista de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular, pues estamos trabajando para, obviamente desde una estrategia positiva, profesionalizar al sector de la seguridad logística. Para ello, pues por supuesto hemos trabajado en incrementar estas capacidades de profesionalización a través de la construcción de 3 estándares hoy en día en materia de la Secretaría de Educación Pública con el sector nacional. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues ya creamos la primera de estas normas, que es la 1694, que salió en el Diario Oficial de la Federación para noviembre de 2025. Vienen otras 2 y lo que buscamos, por supuesto, es aportar en términos de profesionalizar al sector de la seguridad, porque sí se ha incrementado, por supuesto, las capacidades para poder hacer el rastreo. Esto va de la mano no solamente con el sentido de hablando específicamente de la seguridad logística, del incremento de la actividad delictiva. Tiene que ver, por supuesto, con la demanda que existe hoy en día de las cadenas logísticas, su crecimiento, la conexión que tenemos con América del Norte,
el fortalecimiento del mercado interno, el crecimiento del consumo, del mercado de consumo interno, pero también las capacidades de exportación que hoy en día están creciendo a nivel nacional. Es decir, hay variables tanto negativas que podrían ser los incentivos negativos que pueden generarse a partir de la incidencia que se está presentando y que afecta a las cadenas productivas, pero también tiene que ver con la protección de estas a partir de la exportación y del consumo del mercado, incremento del mercado de consumo interno, ¿no? Entonces, hay varias variables que se tienen que considerar. ¿Cómo lo vemos nosotros? Pues estamos apostando a la tecnología. Si hay un sector que tenga capacidades tecnológicas, pues es el sector de la seguridad logística. ¿Por qué? Porque es una triada donde participa el hardware de punta, que hoy en día son dispositivos GPS que pueden ser desde un dispositivo de 10 a 15 centímetros que se puede colocar dentro de la carga, o telemetría que se puede ubicar en las unidades también para darle seguimiento y ver, obviamente, la parte de la trazabilidad, hasta stickers que hoy en día hablan de tecnología que puede ser replicable por cada una de las unidades que se contienen dentro de una operación logística, ¿no? Que puedes identificar incluso cada uno de los productos que van adentro de una carga, lo cual incrementa el rastreo y las capacidades y las posibilidades de recuperación también para nosotros. Pero otro aspecto también tiene que ver con el software, que nosotros, parte de nuestros asociados tecnológicos, son desarrolladores de software que consumimos, aquellos que realizamos las tareas de seguridad logística. Incluso somos desarrolladores y propietarios, algunas compañías que integran a la asociación, de su propio software, lo cual genera una oferta importante y capacidad para poder vincular ese hardware con ese software, y la apuesta, como decíamos en un inicio en esta conversación, que está haciendo la asociación para profesionalizar el personal que está realizando esas tareas de seguridad logística. Por consecuencia, creo que la apuesta de nosotros es al incremento y a las capacidades de educación logística que tiene nuestro país, con relación, por supuesto, a esta tendencia de generar la mayor importación posible hacia el mercado norteamericano. Pues también los bienes intermedios son fundamentales, ¿no?, para las cadenas de valor, y son determinantes en las operaciones logísticas y de comercio internacional que tenemos con América del Norte. ¿Qué hemos hecho en términos de la asociación? Pues construir alianzas con los principales actores del ecosistema del comercio internacional. ¿Por qué? Pues con vistas, por supuesto, a la seguridad que hoy tiene que presentarse desde un punto de vista internacional, derivado pues de la importancia que tiene para el TEMEC el resguardo de las cadenas de suministro, y que estas, a su vez, adicionalmente a la seguridad, no sean contaminadas para su operación, por supuesto, entre ambos lados de la frontera. La parte más importante es que hemos trabajado de la mano con asociaciones como son la Asociación Mexicana de Agentes de Carga, la Asociación Mexicana de Transporte Intermodal, donde 70% de las operaciones, particularmente de los trenes, están orientados hacia la exportación e importación, donde también, conjunto de la mano de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores, también hemos trabajado para poder construir estos estándares de conocimiento, de ser conocer, y por lo cual, pues esto nos permite también hablar con justificada razón y con el conocimiento que es total, de que es trascendental el conocimiento dentro del Tratado de Libre Comercio para, pues, por supuesto, poder ser. Va a ser un punto necesariamente tratado, va a ser un punto relevante, porque de esto depende, por supuesto, el flujo de las mercancías a nivel nacional e internacional, y por supuesto el movimiento de estas mercancías con esta vocación logística que tenemos como país hacia América del Norte. Ingeniero, yo tengo una pregunta para usted que nos pueda ayudar a entender tanto aquí a los disruptores como a nuestros seguidores estos datos que se dan. El gobierno trae una narrativa de que bajó la incidencia delictiva en 20 y tantos %. Encontramos al cierre del año pasado una encuesta que hizo el INEGI, en donde la percepción de los usuarios de la carretera
está en un 57% de insegura los caminos del país, ¿no? Y entonces nosotros entrevistamos aquí en nuestro programa a conductores que se conectan, estos operadores, al TikTok, y nos empiezan a platicar que el día de ayer, que el día de antier, que la semana pasada, desaparecidos, robados, cargas robadas por todos lados. Es decir, ¿qué sucede con ese juego de datos y cuál es, a lo mejor, pues lo más cercano a la realidad cuando vemos a una empresa especialista como Overhaul, donde nos dice que el 80 y tantos % está concentrado en el centro del país y su mapa de calor está todavía más llamativo? Bueno, habría que considerar la manera en cómo se están midiendo los incidentes, y esa parte es determinante, ¿no? La metodología que hoy utiliza Overhaul, pues es un sistema cuadrático que distingue las regiones y que distingue también, por supuesto, a partir de seccionar el país en 4 grandes sectores, ¿no? Como comparativamente, como año con año la distribución homogénea que se genera con estos mapas de calor, pues está dando, ¿no? Entonces puedes ver básicamente el incremento, y la información pues proviene, por supuesto, de diferentes fuentes que se integran bajo una metodología que se permite identificarlo. ¿Qué significa esto? Que pues puedes tener información proveniente de fuentes abiertas, y la gran diferencia de la manera en cómo se maneja por parte de las autoridades es a través de una noticia criminal. ¿Qué significa que exista una noticia criminal? Pues que las personas tengan que ir ante el Ministerio Público, quien obviamente tiene ese interés jurídico cuando sucede un evento o un incidente de robo, denuncia ante la Fiscalía General de la República, que ese es un primer aspecto, o pueden denunciar a través de la seguridad pública. ¿Qué es lo que están considerando para la disminución de la incidencia? Exclusivamente los datos provenientes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y es donde sí viene la diferencia. Okay. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes entidades donde estas carpetas de investigación son iniciadas por las fiscalías estatales, pues se reflejan en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cuando estos incidentes son iniciados en la Fiscalía General de la República, no se reflejan en los datos del Sistema Nacional. Por consecuencia, una manera válida, desde mi punto de vista, hablo a título personal, tendría que ser integrar los datos de la Fiscalía General de la República, que a su vez es una unidad, por supuesto, de medida, que son las carpetas de investigación que se inician a nivel federal por el robo al transportista, y sumar los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Te doy un ejemplo. Para 2024, el Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó aproximadamente 8,000 incidentes. Si no me falla la memoria, 7,999 incidentes. Después se sumaron 3,000 incidentes más, también como carpetas de investigación, es decir, noticias criminales que se transformaron en denuncias formales, y que a su vez sumaron otros 3,000 incidentes. Por consecuencia, tienes un universo de 11,000 incidentes, no de 8,000, 11,000 incidentes. Por supuesto, pues te habla de una cifra significativa para 2024. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que hay una disminución de las carpetas de investigación en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, 26%, pero habría que considerar el número de incidentes que hoy en día han llegado como noticia criminal y se han transformado en carpetas de investigación a nivel de Fiscalía General de la República. Es probable que si este mismo fenómeno está generando una tendencia a una disminución a nivel federal, en consecuencia tendrías un fenómeno constante. Pero tienes que sumar a ambos incidentes, ambas muestras, y de ahí considerarlo. Hace poco vi una nota generada por una de las autoridades donde hablaba que aproximadamente se presentaron 4,300 incidentes en la Fiscalía General de la República. ¿Dónde están denunciándose esos incidentes? En entidades como Guanajuato, donde si no lo tomas en cuenta, pues prácticamente el Sistema Nacional de Seguridad Pública no lo vas a verificar.
ciudades como Querétaro, que denuncian en la Fiscalía General de la República y que no se reflejan en los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entidades como Michoacán, donde el 50% de los delitos se inician en fiscalías, en la Fiscalía Estatal, y otro 50% aproximadamente se inicia en la Fiscalía General de la República. Por consecuencia, si solamente te ciñes a los datos generados como carpetas de investigación en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, obviamente pierdes de vista los otros incidentes que están sucediendo en entidades, en el caso del Bajío, que aquí sí se ven reflejadas en este análisis. Pues una situación muy seria ahí, ingeniero, en donde se mezcla una comunicación gubernamental con hechos reales y con datos que son duros, ¿no? Los datos son duros y reflejan realidades también. Julio, maestro, yo quiero preguntar tres aspectos que nos interesan mucho aquí en Nube de Ideas. Espero no confundir, no generar confusión, pero mire, el primero es lo que se refiere a los datos estadísticos sobre tres temas importantes. Uno, el que tiene que ver con el número de homicidios relacionados con eventos y con el autotransporte de carga. Número dos, el tema de, y ahí mismo, bueno, el tema de esto que decía Iván al principio, el tema de desapariciones, y uno más, el fenómeno de la rapiña, que también se da mucho. Ayer tuvimos un reporte en Tabasco lamentable sobre pues un robo un accidente, y la población cercana ya en un municipio de Tabasco pues se llevaron el ganado y además pues lo pasajearon todo ahí en la carretera. Lo empezaron a filetear para... Así es. Entonces, esos datos estadísticos pues no están muy disponibles, se tienen que trabajar. Ahí la pregunta sería si en algún momento, adicional al fenómeno del robo de la carga, entendiendo que las unidades también pues es el patrimonio de las empresas y es su capital de trabajo, pues para las empresas es lo más importante, pero nos gustaría pues plantearse que se hiciera un esfuerzo sobre esos datos estadísticos. El siguiente aspecto, muy rápido, es el de, hace poco tuvimos una entrevista con el presidente nacional de Canacar y nos comentaba que en sus primeros encuentros con las autoridades federales, una de las propuestas y uno de los objetivos que se planteó el gobierno federal era el de instalar cámaras de seguridad en todas las carreteras del país. A nosotros se nos hizo un objetivo pues es tremendo, porque eso implica una inversión tremenda. Ahí nos gustaría saber cuál es su opinión, y bueno, me quedo hasta ahí para no confundir. Gracias. Sí, muchas gracias. Pues bueno, mira, retomo el último comentario que tú haces sobre la colocación y distribución, obviamente, de sistemas de circuito cerrado sobre las vías de comunicación. Creo que ayudaría muchísimo, por supuesto, si se lograra. Es una gran inversión a nivel nacional. Particularmente, pues tendría que ser una coordinación entre los gobiernos estatales, federales, pero también con aquellos que son los concesionarios de esas vías de comunicación, ¿no? Quienes tienen el derecho a explotar estas vías federales de comunicación. El tema básicamente creo que tendría que ver, por supuesto, con este tipo de infraestructura, pero también tiene que ver con la coordinación que se tiene que establecer por parte de las autoridades a nivel federal, estatal y municipal para combatir este tipo de delitos. El delito de robo de carga particularmente es un delito continuado, lo cual significa que puede suceder en una entidad, puede continuar ese delito en otra entidad. Si observamos las líneas, las fronteras, son particularmente utilizadas por los grupos delictivos, las divisiones políticas en las vías de comunicación, para poder saltar incluso de un punto a otro y poder evadir la autoridad, la persecución incluso en flagrancia de las autoridades. Y adicionalmente, el delito no solamente sucede en la vía federal, puede suceder, por el contrario, quizás en el lado del fuero común, puede estar sucediendo y pueden subirlo a una carretera o viceversa.
¿no? Por consecuencia, es un delito que debe ser atendido de manera holística, es decir, desde una perspectiva integral que permita su combate en las diferentes jurisdicciones donde se presenta esta actividad como un delito permanente y continuado, pero adicionalmente también con las estrategias de coordinación que se tienen que dar entre entidades federativas. He visto algunas noticias de esfuerzos por parte del Estado de Veracruz con el Estado de Puebla para tratar de disminuir, principalmente en la línea que divide ambas entidades, la división política sobre la México 150D en la zona de Córdoba. También he visto, refiriendo a estos tipos de circuito cerrado, pues también la disposición de las autoridades de colocar en ese tramo esta información. Creo que tiene que ver también con las capacidades de comunicación, con radiocomunicación que debería existir, los protocolos que deben existir también por cuanto a la respuesta de las autoridades que deben estar coordinados, las comunicaciones que deben existir entre los C4 o C5 o las áreas de inteligencia para combatir estos delitos donde pues los grupos delictivos pasan de un punto a otro. Por consecuencia, es un esfuerzo superior a simplemente colocar un par de cámaras y tratar de medir esta incidencia delictiva. Hay fenómenos desafortunados donde la sociedad participa en estas actividades delictivas, como en la zona de La Esperanza, donde no solamente se presenta la cooperación de la sociedad para esconder a estos grupos criminales que operan en estas zonas, o en el Triángulo también rojo del Estado de Puebla, sino también la rapiña, como lo mencionaban, se presenta cuando estas unidades, por algún siniestro que pueda suceder, por algún hecho de tránsito, se quedan detenidas en estos lugares y con el paso del tiempo, con el paso de las horas, pues son rodeados por grupos, por comunidades que empiezan a dar las mercancías considerando que esa mercancía pues ya no tiene ninguna recuperación y que va a ser pagada por la aseguradora, ¿no? Por consecuencia, este tipo de actitudes que violan el Estado de Derecho y que violan, por supuesto, la parte patrimonial de las empresas, de las mercancías que trasladan, y obviamente de los titulares también de estas unidades, de estos activos, pues también los afectan, ¿no? Creo que habría que trabajar sobre estos puntos donde estamos teniendo esta actitud por parte de la población, donde se están presentando también estos hechos de tránsito con mayor regularidad para tratar de prevenir de que no se presenten y por consecuencia no puedan volverse pues un objeto también de una actividad delictiva, ¿no? Que es comprendida como que básicamente no es vista como un delito y sin embargo sí lo es, ¿no? Toda vez que esa mercancía aún, a pesar del daño, está resguardada y tendría que estar garantizada dentro de la cadena de custodia de la autoridad al momento de llegar al sitio, para posteriormente, obviamente, ser validada, resguardada y trasladada a un sitio seguro. Para cerrar la entrevista, ingeniero, yo tengo una duda respecto a este proyecto de la presidenta Sheinbaum, porque todo parece indicar que el modelo lo quiere llevar a la carretera de lo que sucedió en la Ciudad de México con los taxis, ¿no? Poniéndole el balizado, ¿no? Estos numerotes al toldo, ¿no? Es lo que quiere hacer la presidenta, de balizar todos los camiones y que pues a través de aeronaves y cámaras, ¿no? Se pueda rápido ubicar las unidades. Ese es más o menos el modelo que quiere llevar hacia las carreteras. Ya más allá si funciona o no en una carretera, pues no lo sé, pero si el gobierno se ha acercado con ustedes, o si se acercara el gobierno con ustedes, porque pues ustedes son los buenos en estos temas de las cámaras, y este Big Brother al que yo me refiero, contaría con el apoyo de la NRPB, los socios entrarían a este sistema. No sé qué me responda este ingeniero. Pues mira, básicamente el tema de las cajas es una iniciativa que viene por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el propósito obviamente es inhibir el delito. O sea, la iniciativa tiene una intención, por decir así, buena, pero el problema es logístico. Básicamente tener esta capacidad por parte de las empresas logísticas para colocarles pues la numeración con base en un estándar específico, ¿no? Colocarles estas logos, estas siglas para que puedan ser
vigilados por las autoridades. Tiene sentido, por supuesto, si se pudiera lograr, o sea, sería un factor que inhibiría. Sin embargo, yo veo que es todo un reto, ¿no? Y que tendrían las autoridades que acercarse pues a la Cámara que representa a esta industria, que es la Canacar, para poder lograr esto, ¿no? Hay otros aspectos que también tendrían que ver, por supuesto, como hace rato hablábamos de la tecnología. Hoy en día tenemos más capacidades para detectar estos incidentes. Hoy en día existe la telemetría que nos ayuda adicionalmente a ver la trazabilidad, pero también existe la videotelemática. Y cada día va a ir incorporándose más con estos sistemas de asistencia que nos permiten identificar, primero a través de la telemetría, de la videotelemática, poder observar al operador realizando sus tareas e identificar cuándo este es y cuándo otra persona le tomó la medida. Por consecuencia, hoy en día tenemos más videos que nos hablan sobre los grupos delictivos, su modo de operación, quiénes son, a qué hora actúan, el sitio específico donde se generó el incidente, si era de día, si era de noche. Y toda esta información es información abundante en términos, obviamente, de entender no solamente dónde se está concentrando en qué punto específico se está generando esta actividad delictiva dentro de los patrones, ya sean patrones delictivos, modos de operación muy maduros en unos grupos criminales, sino adicionalmente te sirven para identificar quiénes son, cómo actúan, cuántos son, cómo realizan su actividad delictiva, si portan un arma larga, un arma corta, si van uniformados, si crean ropa táctica, si tienen una operación privada. En consecuencia, lo que creo es que hay una migración de los grupos delictivos, para terminar de redondear esta idea, de grupos delictivos que adicionalmente están tomando al robo de carga como una actividad dentro de su portafolio delictivo, es decir, adicional a la actividad del huachicol, del trasiego de drogas, de la venta en un territorio de estupefacientes a través del narcomenudeo, o a través de quizás la extorsión o el cobro del derecho de piso. Estos grupos delictivos se están sumando al robo de carga como una más de estas actividades que les permite mantener operativa su capacidad, obviamente, de flujo de recursos, y por consecuencia de esta manera poder seguir financiando sus nóminas criminales, ¿no? Es importante porque hoy en día se vuelve fundamental para las operaciones de cadena de suministro combatir este delito y, obviamente, desde un punto de vista integral, desarticular a esos grupos delictivos que hoy en día están operando, no solamente el robo de carga, como lo mencioné, sino también un conjunto un conjunto de delitos que están generándose a partir de estas grupos criminales. Lamentablemente, ingeniero, a mí me queda de experiencia lo que acabamos de platicar, que este balizado y estas cámaras no serán la solución que venga a disminuir seriamente el robo en carreteras, y creo que el Estado tendría que mostrar mucha más capacidad, inteligencia y estrategia, como tú bien lo dices, porque pues es como un curita para una gran cirugía. Ingeniero, agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Fue muy valiosa tu participación y entender un poco mejor cómo es que la inseguridad en México está desatada, ¿no? Estamos hablando, sí, la seguridad a nivel nacional, pero en las carreteras creo que pues van muchos goles que la delincuencia le está metiendo al gobierno, así lo digo yo, ingeniero. Pues es un placer, Iván. Muchas gracias a ti, a Axel, por la invitación. Quedo a sus órdenes desde la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular, como director de inteligencia y seguridad para Overpol, con este reporte que pusimos a disposición de los medios de comunicación, y siempre con el afán, por supuesto, de poder colaborar y apoyar a las autoridades con la información que hoy poseemos para poder lograr la disminución de este flagelo. Muchas gracias. Seguimos platicando, gracias. Excelente noche, muchas gracias. Gracias, ingeniero. Saludos, buenas noches.